Es bien importante que hay ciertos efectos que hay que tener presente en el caso del plazo suspensivo. Antes del vencimiento el derecho existe, pero aún no puede ejercerse. Lo que se paga antes de cumplirse el pago no está sujeto a restitución. El acreedor puede impetrar medidas conservativas. El acreedor no puede demandar su cumplimiento, recordemos, antes del vencimiento. A su vencimiento, el acreedor puede exigir el cumplimiento, empieza a correr la prescripción, puede operar la compensación. Si es convencional, el deudor queda constituido en mora. Esto no lo vamos a explicar sino hasta después que veamos las obligaciones condicionales y sus efectos en otro video de manera más completa. Pero, como digo, es importante entender esto antes y a su vencimiento. ¿Por qué? Porque son preguntas que siempre salen. ¿En qué momento yo puedo exigir la restitución? ¿Cuándo puedo impetrar medidas conservativas? ¿Ya? Ahora, eso son... Y lo principal, pregunta clásica, la prescripción. Por otra parte, continuando con el efecto del plazo extintivo, puede estar pendiente. El acto produce sus efectos como si fuera puro y simple, pero vencido se produce la extinción del derecho y de la obligación correlativa. ¿Ya? Siempre en el plazo va a haber un vencimiento del plazo, una renuncia y una caducidad del plazo. ¿Ya? La obligación condicional es la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. La condición, recordemos cuando vimos hace un momento el plazo, la condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. Pero ¿cuáles son los elementos, la anatomía de la condición? Que sea un hecho futuro y que debe ser incierto. Ahora, en este esquema vamos a ordenar el tema. Tenemos, como digo, puede ser expresa o tácita, lícita o ilícita, posible o imposible, positiva o negativa, suspensiva y resolutoria, ¿ya? En el contexto de la condición. Puede ser potestativa, causal o mixta, puede ser determinada e indeterminada. Todas ellas las hemos tratado de graficar en una especie de feedback para que de esa manera se explican en un determinado conflicto jurídico. Recordemos de que esto hay que llevarlo a la práctica, ¿ya? A los conflictos propiamente tales, y se mueven así en círculos. No podemos ver la cosa tan cuadrada, dónde ubico una condición posible e imposible, cuándo es posible, se da mezclada. Ahora, los efectos de la condición pendiente, la condición está pendiente mientras subsiste la incertidumbre si el hecho se verifica o no. La condición está fallida, si la condición es positiva y determinada, si la condición es positiva o indeterminada. La condición es cumplida cuando acontece el hecho futuro e incierto. El tema de las condiciones, pregunta clásica. Por otra parte, la forma de cumplirse la condición de la forma que las partes lo han entendido. Su cumplimiento es literal, su cumplimiento es íntegro. Hay una cierta retroactividad de la condición cumplida. La condición suspensiva, el derecho se adquiere pura y simplemente. En la condición resolutoria se extingue el derecho del autor y nace la facultad del acreedor para exigir la cosa. Bien importante estos conceptos. La condición suspensiva y la condición resolutoria. Se extingue el derecho del autor y nace la facultad del acreedor para exigir la cosa. Ahora, en este esquema, nosotros vamos a ver que mientras no se cumple, se suspende la adquisición de un derecho. Siempre estamos en la condición suspensiva. Puede estar pendiente, fallida o cumplida, o pueden llamar pendiente, cumplido o fallida, pero importante estos tres elementos. ¿Cómo se puede encontrar? Pendiente. Ni el derecho ni la obligación existen.
el vínculo jurídico existe. El acreedor tiene legítima expectativa de llegar a hacerlo. Cuando es fallida, el acreedor condicional no puede exigir el cumplimiento. Las medidas conservativas impetradas quedan sin efecto. Quedan firmes los actos de administración y disposición efectuados por el deudor. Y en la cumplida, el acreedor puede exigir el cumplimiento. Por otra parte, si el deudor paga, cumple su obligación. Si el pago lo efectúa pendiente, la condición no se puede repetir. Por otra parte, corre el plazo para la prescripción. Entonces, siempre recordar, pendiente, fallida o cumplida, los estados en que se encuentra la condición. Por otra parte, el artículo 1479, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho, un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Siempre tener presente estos conceptos. Ahora, la clasificación de la condición resolutoria puede ser una condición resolutoria ordinaria, cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación y de ocurrir extingue el derecho. La condición resolutoria tácita, aquella que va envuelta en todos los contratos bilaterales y que se funda en la falta de cumplimiento por el deudor. El pacto comisorio o condición resolutoria comisoria es la condición resolutoria tácita expresada por las partes en el contrato. ¿Ya? Vamos a ampliar cada uno de ellos en varios esquemas, pero aquí, como digo, hacemos un pequeño paseo. Es importante de que en el caso de la condición resolutoria ordinaria, cualquier hecho futuro e incierto, ¿ya?, que no sea el incumplimiento de una obligación y que, de ocurrir, extingue el derecho, opera de pleno derecho. Sus efectos emanan desde la ley. Puede encontrarse pendiente, fallida o cumplida. Pendiente si se cumple la condición resolutoria. Se extingue el derecho. Mientras pende el derecho, existe y produce sus efectos, como si fuera puro y simple, pudiéndose exigir su cumplimiento. Fallida. Si falla la condición resolutoria, el derecho del autor condicional, del deudor condicional, pasa a ser puro y simple, quedando a firme todos los actos efectuados por él mientras la condición estaba pendiente. ¿Ya? Bien importante este aspecto. ¿Ya? Por otra parte, cuando es cumplida, se extingue el derecho del que tenía la cosa bajo condición. Artículo 1567. Lo señalé, de tal manera que nace la obligación de restituir. ¿Ya? Es bien importante este aspecto. Por otra parte, siempre en el entorno de la condición resolutoria tácita, es la que va envuelta en todo contrato bilateral, siendo el hecho futuro e incierto que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes y que se funda en la falta de cumplimiento por el deudor. Se ha establecido en beneficio del acreedor cuando éste ha cumplido o se ha allanado a hacerlo. ¿Ya? En beneficio del acreedor. ¿Qué característica tiene la condición resolutoria tácita? ¿Ya? Es resolutoria porque su objeto es extinguir un derecho. Es tácita y por ello no requiere de estipulación. Es negativa, consiste en que no ocurra un hecho. Es simplemente potestativa, ya que depende de un hecho voluntario. Forma de operar la condición resolutoria tácita requiere una sentencia. Nótese, este aspecto es clave. La que debe estar ejecutoriada procesalmente se la puede enervar, cumpliendo la resolución. Pregunta en examen de grado, ¿no? Requisito de la condición resolutoria: que se trate de un contrato bilateral, que uno de los contratantes se encuentre en mora de cumplir, que el incumplimiento sea imputable al deudor de grado dolo culpa, quien la pide debe haber cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación.
y tiene que ser declarada por sentencia judicial, ¿ya? Bien importante este último aspecto.